Fernanda. Isabel. Santiago Felipe Cortés. Víctor. Mateo Guzmán. María Camila Ibáñez. Iván Mauricio Ramírez. Samuel José. Y Irene. Bien, bueno, vamos a arrancar, continuar con el tema que veníamos abordando. Los que ya lo manejan, con sus prácticas y demás. Un poquito de paciencia, de pronto encuentran cositas que no. Y vamos a tratar de abordar este tema. ¿Vieron el decreto del nuevo sistema de salud? No lo vieron, los compartí al grupo. Complejo, ¿no? Eso todo debería salir por ley. ¿Debería salir por qué? Por ley. Claro, cambia todo el funcionamiento del sistema. Y los decretos, el alcance de un decreto es reglamentar la ley. Vamos a ver qué control hace eso el Consejo de Estado, que es el competente. Bien, veníamos hablando entonces de la acción constitucional de tutela en materia de salud. Y frente a esto, habíamos indicado lo siguiente: que la salud, dentro de ese recuento histórico que les traje, desde la sentencia T-780 del año 2007, la Corte Constitucional estableció que la salud era un derecho fundamental autónomo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es tan importante ese concepto? Porque, en principio, quienes tienen este mecanismo, que es la acción constitucional de tutela, en principio, tenía que ser relacionado con la vida o con sujetos de especial protección, ¿cierto? En principio. Pero, al ser un derecho fundamental autónomo, no necesariamente la acción de tutela en materia de salud tiene que estar en relación con la vida. Pues sí lo está indirectamente, pero no tiene que estar en peligro la vida de la persona, ni se tiene que tratar de sujetos de especial atención, es decir, no tienen que ser niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, tercera edad, personas en estado de gestación, no tienen que ser ninguno de ellos. Hoy por hoy, la acción de tutela en materia de salud es procedente para todos los habitantes del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho fundamental per se. ¿Qué se necesita entonces? Esta acción de tutela, que es desarrollada por el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 del 91, que requiere para que se pueda brindar esa acción de tutela, que es sumaria. ¿Qué significa eso? Que no hay una forma prescrita para que se solicite el amparo. ¿Alguno aquí está en práctica en un juzgado? Nadie. Bueno,
cuando no estaban el radicador de tutelas electrónico, las personas llevaban tutelas en servilletas, en papelitos que escribían a mano, y escribían nombre, cédula, tutela, nómina del medicamento. Eso significa, digamos, que sea sumaria, sencilla. La autoridad judicial no puede exigir una forma determinada para exigir un amparo a un derecho fundamental, ¿cierto? En los pueblos todavía sucede así. Preferente. Dentro del orden de reparto de un juzgado, los trámites que se deben adelantar en ese despacho, en orden, tenemos el habeas corpus, cuando le toca por rotación a algún juzgado, es la acción preferente de la principal, ¿cierto? Un juzgado debe de tener cualquier actividad judicial y atender un habeas corpus, si le toca por rotación. Y luego del habeas corpus sigue la acción de tutela. En materia laboral, luego de esto, también con preferencia, siguen los procesos de calificación del cese de actividades y fuero sindical. ¿Qué significa eso? Que en materia judicial, en la parte laboral, así sea un juzgado laboral, van a tener prevalencia las tutelas, por eso salen tan rápido. Y posteriormente, antes que cualquier ejecutivo, cualquier ordinario, incluso de una pensión, las calificaciones del cese de actividades y los fueros sindicales también tienen preferencia al interior de un juzgado. La puede presentar cualquier persona. Directamente, no importa si es una persona natural, o esto ya no es materia de salud, o una persona jurídica, aunque no es materia de salud, obrando para sí, ¿no? ¿Cierto? Pero a una persona jurídica también le puede violentar el derecho de petición, ¿cierto? Porque puede acceder a información que deben suministrar entidades públicas, algo muy común en nuestra especialidad. El SENA, el muy nombrado actualmente SENA con contrato de aprendizaje, normalmente no regula de manera oportuna la cuota de aprendizaje. Ustedes, digamos que en su ejercicio habrán visto que una empresa por cada 20 trabajadores tiene que tener un aprendiz. Hay unos tiempos para responder a esa solicitud de cuota. Supongamos que Irene tiene una empresa de transporte y en esa empresa de transporte Irene tiene 100 trabajadores de la parte administrativa y 500 conductores. Si Irene tuviese esa planta de trabajadores, serían 600 en principio. Irene tendría que tener 30 aprendices, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede con esa hipótesis? Hubo una circular del SENA que regulaba el listado de oficios y ocupaciones. La circular inicial excluía a todos los conductores. ¿Por qué? Porque el listado de oficios y ocupaciones se refiere a oficios y ocupaciones que puede enseñar el SENA o otras instituciones técnicas o de formación tecnológica. Y conducción no lo enseña, pues no gratis, ¿cierto? Le toca pagar a la persona, el SENA no lo enseña, lo mismo que oficios varios, lo mismo que chamán, ¿cierto? Es un escándalo a nivel nacional que cambió la lista de oficios y ocupaciones. Entonces, con base en ese listado de oficios y ocupaciones, es que se fija la cuota. Antes no estaba ninguno de esos oficios. Resulta que la cambiaron el año pasado e incluyeron conductores, chamanes, trabajadores sexuales, tuberos, ¿cierto? Como si el SENA enseñara eso. Y al incluir eso, a Irene, que tenía
100 administrativos y 500 conductores. Con 100 administrativos solo tenía que tener 5 aprendices. Los conductores no estaban incluidos para fijar la cuota, porque no necesitaban un oficio excluido. Cuando cambió eso, Irene pasó de tener 10 aprendices a 30. Y esa resolución la cuestionó ante el Consejo de Estado y solo a principios de este año la dieron de baja. Entonces, Irene, ¿en qué está interesada? Que le baje la cuota otra vez, de 30 a 20. ¿Cuánta plata es eso? Viajecito mensual. Son 30, son 45 millones de pesos mensuales. Eso vale ese impuesto. Y si se lo bajan, le quedaría en 15 millones de pesos. Baja, ¿cierto? Entonces cada mesecito es 30 milloncitos. Entonces si Irene está interesada, presenta su solicitud y el Senado no responde. Y para eso una persona jurídica, Irene Sass, puede presentar la acción de tutela por violación al derecho de petición, ¿cierto? Porque mientras va a lo contencioso, pues, ¿cuánto tiempo tardaría pagando eso? Entonces, cualquier persona toda la jurídica, esta jurídica, esto acá no estoy hablando del derecho de salud, o por lo menos no para sí, ¿cierto? ¿Cierto? Porque una persona jurídica no es usuario del sistema de salud, pero sí podría hacerlo como agente oficioso. También se puede hacer a través de la agencia oficiosa. Cuando la persona no puede desplegar la acción por sí misma. Esto ya es muy extraño hoy, ya les voy a mostrar por qué. Y también puede hacerse a través del apoderado o apoderada, ¿cierto? Es decir, a través de postulación. Cualquier persona, como tal. Cuando se amenaza el derecho fundamental. ¿Por qué era tan importante antes la agencia oficiosa? Cuando no había un mecanismo para presentar tutelas en línea, las personas tenían que presentar esas acciones de tutela a través de escritos rubricados o firmados por esa persona que se vio vulnerada. Entonces a veces no alcanzaban a tener el poder o la situación era tan crítica de salud que no había forma. Entonces normalmente uno de sus familiares o algún allegado cercano utilizaba, digamos que ese mecanismo del agente oficioso. Hoy por hoy, ustedes van a Google e ingresan, ponen tutela en línea, este es el aplicativo de la rama judicial, y a través de esa tutela en línea, aceptando el tratamiento de datos, se da la radicación de la acción de tutela. Pero lo han hecho, me disculpan nuevamente, pues esto sí les parece muy simple, pero créanme que yo me he encontrado ya estudiantes que no han de la línea 4 que nunca subían pues pero creo que es importante para esas personas. Bien, entonces aquí sería indicar el lugar, se selecciona normalmente aquí donde se da la afectación de los derechos de la persona, ¿cierto? Y luego de que se abre hasta el horario, a esta hora no hay. A esta hora no habría posibilidad. Entonces ustedes ingresan acá y después de las 8 aquí les aparece tutela y llenan todos los datos, validan el correo electrónico, seleccionan los derechos fundamentales violados, agregan la acción de tutela y los anexos y le dan enviar. Entonces a través de este mecanismo es hoy donde se da este reparto y formulación de la acción de tutela. ¿Listo? Entonces hoy por hoy, uno, incluso la persona, presenta la acción, el nombre de la persona, así del caso. Entonces ya es de poco uso. Obviamente siempre cuando sea
brote, sino para una emergencia. Bien, entonces, ¿frente a qué procede esa acción de tutela? No solo frente a asuntos de salud, sino frente a cualquier omisión o acción de las autoridades públicas, ¿cierto?, que viole un derecho fundamental o también acciones o omisiones de particulares frente a ese asunto en particular. En materia de tutela, en el derecho laboral, aparte de salud, vamos a encontrar acciones de tutela principalmente de ¿qué? De violación al derecho de petición, ¿cierto? Y frente a qué peticiones normalmente se elevan acciones de tutela y por qué en materia del trabajo y de la seguridad social. La aplicación de la alta demanda de vulneraciones que se presentan frente a ese caso. Pero frente a qué hipótesis normalmente. No, estoy hablando de petición, solo del primero. Petición. Frente al trabajo. Frente al trabajo. ¿Qué protege el derecho de petición? Que le dé respuesta a una persona frente a información, entrega de documentos o frente a una solicitud, que le digan sí o no. ¿Usted tiene derecho a la pensión? No. Ya me dijo sí o no. Sí. Entonces sí tengo derecho. Entonces, frente a ese derecho de petición, las violaciones más comunes son para acceso a información. Principalmente vamos a encontrarla. Quiero leerles un poquito el panorama. Esto, porque uno va como a tope de la salud ya. Para que tengan en cuenta todas las herramientas que van a aprender y espero que utilicen después de este módulo. Acceso a información, ¿como cuál? Como todo lo que tiene que ver con los documentos que conserva el empleador de la relación laboral, tales como perfiles del cargo, manuales de funciones, contratos, otros CIES, soportes de nómina, soportes de pago de prestaciones sociales, descripción de un puesto de trabajo. Se los digo porque es muy común uno dar demandas como defensor tristes. Pues por mí mejor. Yo soy el defensor, yo veo eso y yo mañana tengo una de esas. Mañana tengo los días de trámite y juzgamiento. No hay justa causa en el despido, ¿cierto? Pero la demanda fue, aparte de que no tienen derecho, muy mal. O sea, ni siquiera los documentos mínimos para saber de qué estaba hablando. Entonces, todo lo que tiene que tener el empleador de la relación laboral, no solo de la terminación, también tiene que ver con temas de salud, reintegros, readaptaciones del puesto de trabajo, recomendaciones y restricciones, conceptos de la ARL, ¿cierto? También se utiliza para esta información algo muy importante que vamos a utilizar ahorita en salud, no sé si hoy, que es el concepto de rehabilitación. Ese concepto de rehabilitación lo tiene que emitir la EPS hoy. Y ese concepto debe estar proferido entre el día 120 y el día 180 de incapacidad, cuando es de origen común, mínimamente. Puede ser antes. ¿Y qué dice ese concepto de rehabilitación? El concepto de rehabilitación que se obtiene a través de una petición que muchas veces, el 90% de las veces no contestan,
El concepto de rehabilitación contiene el pronóstico a mediano plazo de la deficiencia que padece la persona así como su tratamiento, su probabilidad de recuperación o no. Yo les voy a... Es que la odio esta forma de hacer aquí. Ese concepto puede ser en dos sentidos, aparte de contener esa información. Favorable, si la persona todavía puede lograr un grado de recuperación y no necesita ser calificada inmediatamente, o desfavorable cuando la persona ha cumplido con todos los tratamientos, intervenciones y demás de la praxis médica y no se espera de ella en un mediano plazo una mejora significativa o relevante. Esa última, ese desfavorable, tiene un sinónimo, va a ser súper importante en pensiones. ¿Cuál es ese sinónimo? El sinónimo del concepto desfavorable de rehabilitación es mejoría médica máxima. Mejoría médica máxima. Desde ahí es que una persona puede ser calificada en esa deficiencia para una eventual invalidez médica máxima. Si no existe ese concepto desfavorable o esa mejoría médica máxima, la persona no puede iniciar la calificación. Bueno, sí puede, pero no le van a calificar nada. No le van a calificar nada. La calificación es cuando ya no se puede recuperar. Imagínense esto, que es muy común. Yo era una moto, súper común. Si a alguien le dieron su susceptibilidad, no sé la vida personal de cada quien, me disculpo. Solamente estoy usando algo que es muy común. Para una moto, se cae o golpea con un carro o algo, y una vez va al suelo esa persona, se fractura las dos piernas, se fractura una vértebra y un brazo. Múltiples fracturas. Si a esa persona la califican un mes después de que tiene el accidente, le van a dejar de invalidez, ¿cierto? Porque su organismo no se ha recuperado. ¿Cuándo se inicia la calificación de una persona? Cuando se ha hecho todo el tratamiento médico y lo que queda de esa persona, su funcionamiento, es decir, cómo queda su organismo funcionando, todos sus sistemas y las partes de su cuerpo, si están con un funcionamiento pleno o no, ¿cierto? O si tuvo pérdidas anatómicas. Luego de todo ese procedimiento es que se da la calificación, porque son las secuelas que quedan. Y ahí es que se califica la pérdida de capacidad laboral. Antes no. Es que me duele mucho, no. Es que yo estoy muy enfermo, no. Cuando el médico dice hasta aquí puedo, ahí es que se califica.
Listo, entonces esto está, como lo ven en pantalla, regulado en su alcance en el decreto 1427 del 2022. En el artículo 2.2, por eso está buscando, 2.2.3.5.2. Entonces, miren, hay un término, ¿cierto? Información del paciente, diagnósticos, etiología, secuelas anatómicas, historia clínica, terapéutica posible, posibilidad, pronóstico, tratamientos. ¿Esto para qué es? Para que esa persona, cuando le emiten, si es desfavorable, de una vez vaya a calificarse. Pero si no, tiene que seguir el tratamiento. Entonces, el cliente a uno le pregunta, pero doctor, ¿ya me puedo ir a calificar? Y yo, no señor, vaya al médico, siga el tratamiento, termine el tratamiento, y cuando termine el tratamiento puede calificar, antes no. Pero es que ya llevo tanto tiempo, sí, yo logro que lo vea un médico laboral, pero si todavía el experto, el fisiatra, el cardiólogo, no sé, el reumatólogo no ha emitido el concepto desfavorable, un médico laboral no le va a calificar nada, porque ahí todavía hay cosas por hacer. Él no puede calificar en su estado de gravedad a una persona, la tiene que calificar cuando termina toda su mejoría. ¿Listo? Entonces, suele acudirse a ese derecho de petición que suele ser violentado, y este que tiene que ver con materia de salud. Mire que todo lo que estamos metiendo ahí tiene que ver con ese pedacito y lo vamos a utilizar con la estabilidad laboral reforzada y con la culpa patronal. Entonces, ese concepto de rehabilitación es algo que normalmente uno solicita porque tiene derecho, la norma prescribe que, y normalmente no responde y toca acudir a la acción de tutela. Lo mismo que la información que tiene el empleador de un proceso de rehabilitación de una persona. También tiene que ver con la información todo lo que repose de una persona, obviamente por historia clínica se lo deberían entregar en las EPS que deberían tener eso ya desde hace muchos años. Colombia tiene la intención y se habla ahora de que haya una historia clínica unificada. Hoy es en todas las IPS donde normalmente uno accede a esa información, principalmente clínicas, hospitales, centros diagnósticos, para obtener la información de una persona. Para cerrar por último de esa información, también tiene una persona, y es violentado ese derecho, a acceder a expedientes administrativos ante autoridades y entidades públicas. Ejemplo, les dije que íbamos a mezclar salud, riesgos laborales para llegar a culpa. Cuando una persona sufre un accidente grave o mortal, sobre todo el segundo, el primero no tanto, el Ministerio del Trabajo inicia un trámite, tiene que ser oficioso si es mortal, es obligatorio. Inicia un trámite de investigación e inicia todo un procedimiento sancionatorio para determinar si hubo incumplimiento de normas en
en materia de seguridad y salud en el trabajo frente a ese accidente mortal. Esto es solo un ejemplo. Con la UPP es igual, ¿cierto? La UPP inicia un proceso de fiscalización para determinar si usted elude o evade los aportes a la seguridad social. Y dentro de esos trámites, entonces, todas las autoridades públicas de la rama ejecutiva, a través de que se comunican esas entidades públicas y autoridades públicas, a través de actos administrativos, ¿cierto? Entonces, para poder iniciar todos esos trámites, tienen que expedir actos administrativos, comunicarlos, ¿cierto? Para hacer efectiva su notificación por el principio de publicidad y deben conservar todos los documentos de ese trámite. Tanto los documentos de salida, si son comunicaciones de la entidad hacia el administrado, como los documentos de entrada, que son las respuestas del administrado a la entidad, con todos los soportes. Si ustedes no litigan en administrativo, no saben eso, pero si litigan sobre la jurisdicción ordinaria, no caen en cuenta de eso. Y suele suceder que en esos expedientes administrativos, donde está esto, pues primero, no se los entregan fácil, ¿cierto? Están súper desordenados en mi experiencia, normalmente. Y hay violaciones al debido proceso, en casi todos, con términos, con formas de notificar, con ausencia de notificación, con permitiendo etapas del trámite sancionatorio. Entonces, si son defensores, lo primero que uno hace cuando va a defender es eso. Es que su cliente le entregó, no, entidad, entrégame todo. No, ¿cierto? Y si son representantes, por ejemplo, de la familia del trabajador fallecido o del trabajador no fallecido, si fue grave el accidente, pues también es muy importante esto, porque va a tener elementos, va a tener medios de prueba o indicios, si hay sanciones, ¿cierto? Para poder demandar la culpa patronal. Y eso es acceso a información, son documentos. ¿Listo? Muy bien. También a través de ese derecho de petición se realizan solicitudes. No de información propiamente, sino para acceder a una prestación o que la entidad resuelva sobre un derecho u obligación, como cuáles: la de pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, como dar trámite a una calificación de pérdida de capacidad laboral, como pagar los honorarios de una junta de calificación, y les estoy dando herramientas, como que uno utiliza, como por ejemplo esa del SENA, que emita la regulación de cuota SENA. De estas tres primeras, si lo hablamos como una violación del derecho de petición, significa que la ley prescribe un término para que cada una de esas entidades o particulares se pronuncie frente a eso, frente a un asunto en concreto. Es decir, accione, ¿cierto?, o ejecute alguna actividad. Para la pensión de vejez, ¿cuál es el término que otorga la ley? Desde que usted solicita la prestación económica. No sabemos. 2 meses. Vejez. Listo. Está. Es marcado.
4 meses. La ley prescribe que la entidad tiene 4 meses para dar respuesta a la solicitud de pensión de vejez. Esa respuesta, entonces, es simplemente sí o no, es una respuesta, no significa que le vayan a conceder el derecho a la pensión. Para la pensión de invalidez, ¿cuántos tiempos se tiene? También 4 meses. Y para la pensión de sobrevivientes, 2 meses. Entonces, para esto, digamos que la ley prescribe unos términos y pasados esos términos usted puede solicitar el amparo del derecho de petición. Para la calificación de pérdida de capacidad laboral también, para darle trámite, esto lo van a encontrar en el decreto 019 del 2012, su artículo 142. Entonces es muy común que usted haga la solicitud y no hacen nada. Me pasan meses y no califican nada. Y hay unos términos que son de hecho extremadamente cortos. Y luego de que hacen la calificación, usted tiene el derecho para plantear la inconformidad frente a esa calificación. Y ellos tienen un tiempo para enviarlo, que son 5 días a una junta. Nunca lo hacen. Entonces, usted venció ese término y dice, envíelo. No, bueno, es tutela, y ahí probablemente le van a decir, ay, si ya lo enviamos, porque somos servidores públicos y tenemos que hacerlo, ¿cierto? La ley dice 5 días, como claro. Si usted no conoce toda esta serie de herramientas, su cliente en esa pensión de invalidez va a demorar 3 años funcionando. Ya puede ser una pensión de sobreviviente, ¿cierto? Entonces la acción de tutela es muy útil para eso. Honorarios de la Junta, usted le puede solicitar, ya envíen el comprobante de que le pagó los honorarios a la Junta de Calificación, como lo establece el decreto 1352 del 2013. Y de esa manera logra, de alguna manera, mover el sistema. Entonces, mezclado con todo este derecho de salud, ¿cierto? Y con el derecho laboral de la seguridad social, vamos a encontrar un derecho fundamental violentado, que es el derecho de petición. Y por último, para cerrar ese ciclo, aparte de las prestaciones y la información, es muy común en nuestro medio utilizar la acción de tutela para temas de estabilidad laboral reforzada. Y frente a esa estabilidad laboral reforzada, ¿cómo? No entendí algo y ya, pues, que el estado. Ah, mi árabe, sí, eso es árabe. Ya tengo eso muy claro desde hace muchos años. Bien, entonces, estabilidad laboral reforzada. ¿Y por qué la acción de tutela para reclamar la estabilidad laboral reforzada? ¿Será que si yo, por ejemplo, no sé, tengo, por ejemplo, sí, fui despedido, faltándome 3 años para pensionarme, no solo en edad, sino que me faltaban semanas. Pero, a pesar de que fui despedido, con fuera de prepensionado, conseguí trabajo, ¿cierto? Eso no lo sabe mi empleado, mi ex empleado. Entonces yo conseguí otro trabajo. Y simplemente quiero que me reintegren para tener platica. Presento la acción de tutela. Si ya tengo trabajo, será procedente la acción de tutela por estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué no? Tu intuición, Fernando, tu intuición es correcta. Uno pensaría que eso no debería hacerse. Pero ¿por qué no? No solo por la intuición, sino por
por la lógica del derecho, ¿cierto? La buena fe, lo que debe existir, pero ¿por qué no en derecho? Porque esa estabilidad laboral reforzada solamente se protege a través de la acción de tutela cuando el sujeto que la reclama es un sujeto de especial protección. Y no solo eso, pues porque se supone que lo es, ¿cierto? Sino cuando se ven afectados derechos como el mínimo vital. Entonces, para que la acción de tutela reemplace a la jurisdicción ordinaria en la resolución de un conflicto laboral, transitoriamente, porque es como una especie de medida cautelar en términos procesales, tiene que haber una situación excepcional, y esa situación excepcional normalmente es acreditar la condición de esa persona y que se ha afectado su mínimo vital, es decir, no tiene ingresos para subsistir ni su grupo familiar. Entonces, una acción de tutela con estabilidad laboral reforzada no solo acredita la calidad, sino que debe acreditar el resto de características, porque si no, ¿qué deberá pensar un juez? Pues le vulnera un derecho. En este país tan salvaje, violentan derechos a toda hora, y eso está mal, ¿cierto? Pero no por eso todos los derechos merecen un trato preferencial, saltándose la jurisdicción ordinaria, saltándose la fila, por así decirlo. Imagínense que todos para resolver nuestros conflictos estamos en una fila, estamos haciendo cola, ¿cierto? Y el que llega con la tutela se salta la cola y lo atienden de primero. Y ni siquiera lo atiende el que debe hacer el trámite, sino que lo atiende otro que le resuelve porque es prioritario, ¿cierto? Es como darle ese puesto a la persona que tiene problemas de movilidad, al adulto mayor, imagínense eso. Pero si usted ve que alguien llega con un bastoncito, a mí me pasa por pensiones, que alguien llega con un bastoncito y le dan la colita, ¿cierto? Le dan el espacio para entrar de primero, saltarse la cola y luego tira el bastoncito, eso no debería ser, ¿cierto? Luego sale caminando normal, eso me pasa por pensiones. Llega la señora con un bastón, pujeando para que la atiendan, una fila asquerosa cuando no era Conchita, pero una cosa asquerosa, eran 2 horas o 3 allá, y que fue hace ratico. Y la señora la atienden de primero, y ya cuando estaban atendiendo la de primero, llega el bastoncito, y moviendo los pies, sale caminando como si nada. ¿Cierto? Pero eso pasa a veces con la acción de tutela. No es para todos y en todos los casos. Y principalmente allí vamos a tener que acreditar no solo la condición de la persona, sino también sus condiciones de vida que ameritan una intervención constitucional anticipada a la intervención que haría un juez laboral, porque puede tener estabilidad laboral reforzada, pero no amerita una acción de tutela. Debería seguir la fila para que un juez, dentro del trámite ordinario, resuelva sí o no, ¿cierto?, en ese caso. Bien. La autoridad judicial, ahora volvamos a salud. Una vez es comunicada esa acción de tutela por ese portal que vimos ahorita, ¿qué debería analizar si es en salud? Si es en salud. 1. Debería analizar que el servicio que se solicita a través de la acción de tutela en salud no sea un servicio excluido de acuerdo a las resoluciones 2273 del 2021, 641 del 24 y 318 del 23. ¿Como cuáles? Como servicios estéticos, ¿cierto? Por ejemplo. Pues que por ejemplo yo pido una reducción. Pero eso no necesariamente es estético. Porque
funcional. Porque yo estoy haciendo las prácticas de Sura, Sí. no llegan demasiados de cáncer. Si es la reducción mamaria, por ejemplo, o las operaciones de nariz, o hay algunas en las orejas, sistema auditivo, hay otras que son los párpados, que en principio pueden ser estéticas para algunos sujetos, pero no necesariamente lo son. Por ejemplo, la reducción mamaria no necesariamente es eso, porque afecta todo el sistema osteomuscular, todo el tema de la columna. Yo he presentado muchas veces sesiones de tutela, porque realmente una mujer que tiene desarrolladas de manera, digamos que muy fuerte sus glándulas mamarias y todas sus mamas, terminan con problemas de escoliosis y dolor lumbar muy fuerte. Pero cuando es como reducción, porque pues naturalmente la persona es, pero cuando es reducción, porque, o sea, quitarse, exacto, ahí sí ya no aplicaría, o sí. Pero sabes que eso depende de cada caso. La persona se puso, ¿cierto? Se puso unas prótesis por asuntos meramente estéticos. ¿Qué sucede? La reducción es estética. La reducción De pronto, en este caso, la reducción sería estética. puede ser o no estética, porque si es simplemente una decisión de, ya no me gusta, es estética, pero si el médico la prescribe porque tal vez esas prótesis luego de un tiempo le están generando un problema de salud. Yo no soy experto en esa parte, pero entiendo que generan un problema de salud. Eso tiene incluso un nombre, y es porque expulsan unos químicos en el sistema hormonal de las personas, incluso generan problemas de depresión, problemas de aprendizaje, es muy complicado. Entonces, si un médico dice que hay que retirarlas, no por estética, sino por salud, ya es un asunto que no es meramente estético, ¿cierto? Lo meramente estético no está relacionado con la salud, sino con la apariencia de la persona, y hay una línea muy delgada en algunos asuntos. Por ejemplo, un caso muy triste, se me escapa el nombre de la persona, pero recuerdo el caso muy bien, que sucedió en Bogotá, cuando terminó con su pareja y la roció con ácido en su rostro, ¿cierto? Entonces uno podría pensar que la reconstrucción facial de esa persona es estética, bueno, vale, ¿cierto? Uno dice, no, eso es estético, pero realmente para esa persona no puede ser una parte estética, pero es estética por su dignidad como ser humano, no es un gusto o un placer, o un tema simplemente de falta de arraigo de su apariencia de nacimiento, no tiene nada que ver con eso, sino que para poder desenvolverse en su vida necesita por su salud mental, por su identidad física, que le hagan, digamos, su reconstrucción facial. Y no solo eso, sino que funcionalmente, probablemente para poder comer y respirar lo necesita. Entonces, ¿qué pienso yo? Ese tema de meramente estético depende. Y el que es excluido es literalmente meramente estético. Es que a mí no me gusta como tengo la curvita en la oreja, me la voy a quitar. Listo, eso es meramente estético. No, es que a mí me gustaría tener los ojos más abiertos, porque se está quitando los párpados. No, me gustan más abiertos, eso es meramente estético. Pero si por ejemplo es una persona que tiene un párpado caído, que se le infecta, que vive con, no ve bien, o sea, pierde el campo de visibilidad que le pasa a las personas muy adultas, esa cirugía estética ya no es estética, sino que es funcional. ¿Listo? Entonces cada caso, por eso es el listado. Y ahí habrá una argumentación médica para decir que eso es meramente estético o no. Por eso dije meramente estético. Entonces, ¿qué debería analizar un juez? Primero, que no esté expresamente excluido, porque si está expresamente excluido ese tratamiento, medicamento, tecnología, en esa normativa, expresamente el juez de tutela no podría darlo, ¿cierto? Entonces, animaloterapia, meramente estéticos, tratamientos experimentales, no, en el exterior no tenemos ese alcance. Dos,
debería analizar ese juez los criterios del inciso segundo del artículo 15 de la ley 1751 y el artículo 9 de la resolución 205 del 2020 que establece, digamos que está incluido dentro de ese PBS para la atención de esa persona. Eso sería, digamos, lo que debe evaluar inicialmente para saber si rechaza ese amparo o no. Igualmente, de manera genérica, ¿cierto? Para seguir hablando de esta acción de tutela, no procede la acción de tutela cuando hay otros medios de defensa judicial, ¿cierto? Ese era el caso. Por ejemplo, ¿ustedes creen que al empleado reconocen incapacidades? Yo les conté creo que la clase pasada. No le pagan las incapacidades al empleador. Por tutela no. Al empleador no, es a la persona. Porque el empleador no tiene mínimo vital. Entonces, supongamos que, profe, si es persona natural, tampoco, ¿cierto? Supongamos que yo soy un empleador y la mitad del salón está en incapacidad con nueva EPS. No, mentira, no está tan mal. Para tratamientos y incapacidades, no. Con Comeva, cuando existía. Y yo les pago la incapacidad a todos. Y luego recobro. A mí la EPS me deja de pagar la plata. Yo radico, gestiono que no me pagan. ¿Puedo acudir a la acción de tutela? No. ¿Qué bien pues? Usted tiene otro medio de defensa judicial, que es una demanda ordinaria y laboral. Vaya, acuda a eso, usted no tiene ningún mínimo vital, ningún derecho fundamental. Muérase con esa deuda, ¿cierto? Muérase con ese pasivo de 300 millones. Nunca lo voy a olvidar. Está colgado la sentencia. 300 millones de pesos. Colgados. ¿Me imaginan qué es eso para una persona, para una empresa? Es mucha plata, para cualquiera. O me van un pago. A estas de liquidador que no sé, en bombitas, un chip. Bien, entonces si existe otro medio de defensa judicial, no va a acción de tutela. Otro ejemplo, el de la persona prepensionada, que ya tenía trabajo. ¿Qué le va a decir un juez? Yo no estoy diciendo que usted no tenía estabilidad laboral reforzada, yo le estoy diciendo que usted tiene otro medio de defensa judicial, porque usted no es una persona de especial protección en este momento en cuanto a que no se le ha afectado su mínimo vital. Cuando sean derechos colectivos, cuando el derecho pueda ser protegido por el habeas corpus, cuando no haya una violación al derecho que se invocó, o cuando ya obviamente se haya consumado o se haya resarcido ese derecho. Cuando se trate de actos de carácter general y personales abstractos. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una tutela por ese decreto que les compartí el chat, que es básicamente una reforma del sistema de salud de decreto, tutela no. Hay otros medios de control que la acción de nulidad, es una nulidad simple, ante el Consejo de Estado, es una norma de orden nacional con una medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo. Entonces, hay otro mecanismo y es un acto de carácter general, ¿cierto? Entonces, eso que salieron a decir todos, vamos a acudir a la Corte Constitucional, aquí la Corte ahí no tiene competencia. Bien, ¿cuál es el trámite de esa acción de tutela? Que les traigo un esquema de esa acción de tutela. Paso número 1, presentación, ¿cierto? Tener en cuenta que principalmente esa acción de tutela se formula donde se ha violentado el derecho fundamental, ¿cierto? Yo aquí en Medellín no puedo presentar una acción de tutela frente a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por una multa, por ejemplo, será ya. Y para eso hay un mecanismo electrónico para ese asunto. Entonces, primero, el contenido de la solicitud, acreditar todos los elementos, ¿cierto?
y por los hechos en los que se funda la violación del derecho fundamental. Segundo, la recepción desde la ley 2213 del 2022, incluso desde antes el decreto 806 del 2020, es hoy electrónica, virtual. Tercer paso. Una vez se recibe la solicitud por parte de la autoridad judicial, esa autoridad debería admitir la tutela. 2. Solicitar la corrección de algunos de los elementos de la acción de tutela de la forma más simple posible, para lo cual le puede dar 3 días a una persona. Esto no se lo imaginen en salud eso no pasa, pero sí en otras acciones de tutela un poco más complejas. Y si no se subsana, se puede rechazar la tutela, como lo establece el artículo 17 del decreto 2591 del 91. Entonces las tutelas también se pueden rechazar. 4. Si se inhabilita, entonces le darán de 1 a 3 días para entregar la información. Quinto, dentro del trámite de tutela se pueden dar medidas provisionales. Ustedes cuando formulan la acción de tutela y en el enlace de la rama judicial tienen que seleccionar esto cuando así se requiere, que es una medida provisional. Cuando la lesión al derecho fundamental es tan grave y persistente que no detenerla incluso antes del fallo afecta notablemente al accionante. Es una lesión tan protuberante, se pone tan en peligro sus derechos fundamentales, que amerita que el juez antes de fallar casi que anticipe ese fallo, casi que proteja el derecho fundamental sin darle al accionado la posibilidad de defenderse. Yo hace poquito tuve una muy delicada y les voy a contar sobre qué. No les voy a mostrar porque ahí hay temas que afectan la honra de las personas. ¿Listo? Una organización sindical presenta, les voy a contar cómo llegó para que lo entiendan. Presenta ante un despacho una organización sindical una acción de tutela. Razón o motivo: discriminación sindical, violación al derecho a la libertad de expresión sindical. ¿En qué fundan sus argumentos? En que la organización sindical pega unos carteles en las instalaciones de su empleador, dice la organización sindical a modo de protesta, y esos carteles pues, tienen un tono muy particular. No están, en ese momento no se dice que el conflicto colectivo no, sino simplemente dicen usted, gerente, tiene esto, aquello y lo otro, y habla de funcionarios y funcionarias de la entidad, y los pega en el marco de la protesta. Dice la organización sindical en su acción de tutela que la gerencia de esa entidad arranca los carteles de donde los pegaron y aporta unos videos de cómo les arrancan los carteles y acude a la autoridad judicial diciendo que les están violando el derecho a la expresión sindical y que están siendo víctimas de discriminación sindical. Pide una medida provisional. ¿Cuál es la medida provisional? Que se ordene al empleador permitir reinstalar todos los carteles. Entonces, ¿qué hace el juez constitucional? Cuando llega la acción de tutela, la admite y verifica, imaginen que es una medida cautelar, por así decirlo, y verifica si para ellos, para ese juez, solo con lo que presentó el accionante, es tan delicado el asunto que amerita
amparar el derecho sin siquiera permitirle al accionado defenderse. Entonces el juez dijo, hombre, esto es libertad de expresión sindical, son sujetos de especial protección internacional, ordena al empleado reinstalar los letreros. Yo creo que en el video no vieron vientos de trenes, ¿cierto? O vieron solamente un pedazo. Llega al empleador la admisión de la tutela y la medida provisional, para lo cual le da al empleador un día para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. ¿Y qué decía la medida cautelar? Ordénese al empleador permitir o reinstalar los carteles publicados de la organización sindical en el espacio dispuesto para ello. Hasta ahí va la acción de tutela, lo que conocía la autoridad judicial. ¿Qué hace un accionado frente a una medida provisional? Cumplir las normas judiciales. Esté de acuerdo o no, se haya defendido o no, lo tiene que cumplir. Entonces, ¿qué hizo el empleador? Reinstaló le dijo a la organización sindical, reinstálelos en el espacio adecuado. La organización sindical volvió y los pegó en la misma parte. ¿Cuál era el negocio del asunto? En esta empresa hay 3 organizaciones sindicales más. Todos tienen un lugar para hacer sus publicaciones sindicales. Amplio, de circulación insuficiente, no te voy a estar. Es un lugar visible, muy visible, son los corredores. Y estas personas pegaron el cartel no ahí, sino que lo pegaron en la entrada de las oficinas administrativas. Primer punto, no eran donde se debían pegar, sino que los pegaron en un lugar diferente. Entonces la orden era pegar en el lugar dispuesto para ellos, entonces el mundo pegue con las carteras, no y volvieron a los pegar a las oficinas administrativas. Segundo punto que no sobre la autoridad judicial, no había ni conflicto colectivo, y los carteles se referían a inconformidades hacia las instituciones solamente. Había carteles que afectaban la dignidad de empleados y empleadas, que nada tenían que ver con la dirección de la empresa. Entonces tildaban a las mujeres de bandidas, que solo por sus atributos las existían, y por decir, eran tratos indignantes. Y de hecho la gerencia, cuando vio sus carteles, las arrancó. Lo más grave de todo era que los carteles estaban pegados en la entrada de la puerta de esas personas. Imagínense que era su sitio de trabajo, y era aquí, bandida, tal cosa. Eso es acoso, eso se llama expresión sindical. Pero la autoridad judicial no tenía cómo saber eso, ese es el problema de la medida provisional, que solo conoce la mitad de la historia, no la otra mitad. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en la defensa? Les mandamos la orden a la organización sindical, público allá, en donde usted lo puede publicar, no lo quisieron, lo van a pegar. Entonces lo grabamos. Y en la defensa mostramos inicialmente cuáles eran los que decían, y las quejas, en especial de las trabajadoras, que se sintieron muy ofendidas con eso. Es una forma de protesta porque eso no les parecía que asentieran a las trabajadoras, pero eso no debe ser así, ¿cierto? Eso tiene los límites. El fallo de tutela terminó. Para nosotros no levantaron la medida provisional sino hasta el fallo. Terminó negando el amparo, enviando copias a la fiscalía para los de la organización, ¿cierto? Con todos esos actos que ellos desarrollaron. Y solicitando que inician acciones disciplinarias de las personas. Entonces, miren que esa medida provisional es algo muy complejo, porque yo pienso de manera muy personal que es algo realmente delicado cuando el juez pueda, a todas luces, a través de una apariencia de buen derecho, determinar que en efecto se está lesionando un derecho fundamental y que no intervenir, o sea, que sea fehaciente, protuberante,
implicaría, digamos que una lesión mayor. En materia de salud es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces, medida provisional, se me acabó el medicamento cardiovascular y me puede dar infarto, tiene toda la razón, ¿cierto? Cualquier día en materia de salud es un día que puede salvar la vida de una persona, pero no todo requiere ese amparo, ¿cierto? Muy bien. Esa medida provisional en el auto que admite normalmente se decreta esa medida provisional o no, como tal. Si ustedes van a ser accionantes y consideran que realmente la persona a la que están acompañando necesita una intervención judicial inmediata, háganlo de esa manera. Si no, no jueguen con el tiempo de la justicia tampoco, porque eso es un desgaste mayor. Es mi planteamiento. Una vez se admite con o sin medida provisional, el sexto paso es que se le da un traslado, como lo establece el decreto 2591 del 91, de 2 días al accionado para que ejerza el derecho de contradicción y defensa. Una tutela no es una demanda. Contestarla tampoco es una contestación, es una demanda. ¿Qué significa eso? Que usted no necesariamente se tiene que pronunciar frente a todos los hechos de un accionante. Usted simplemente se pronuncia frente a la discusión en concreto del derecho fundamental. Eso no es un mecanismo para hacer un interrogatorio, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Entonces, esos 2 días son para que se pronuncie usted sobre si hubo violación de derechos fundamentales. Un ejemplo. En un tema de incapacidades vinculan al empleador, o en un tema de salud vinculan al empleador. ¿Qué hace el empleador? Se pronuncia frente a los 32 años de la tutela, o 10 o 20, ¿no? Frente a lo que le corresponde. Vean, si es mi trabajador, si está incapacitado, estos son los comprobantes de pago de la seguridad social, estas son las constancias de reclamación que le hicimos al EPS y no pagan, hasta ahí. ¿Qué más hace un empleador? No sabe el tratamiento médico de la persona, no sabe sus situaciones de salud económica personal. Entonces, cuando ustedes en ese término del traslado se vayan a pronunciar eventualmente, tengan en cuenta que esto no es ni una demanda ni una contestación. Se parece, pero no es igual. Usted a veces se pronuncia frente a todo y otras ocasiones no. Y no es necesario. En términos de 2 días, yo he visto despachos que dan 1 día, porque no sé, ¿cierto? No sé de dónde sale, pero las órdenes judiciales se tienen que acatar, ¿cierto? Que le violen a usted el debido proceso, está bien, pero usted en principio cumple hasta que algo diferente suceda. Pero la ley establece específicamente el decreto 2591 2 días. Luego de que usted contesta, importante, si son accionantes o accionados, no importa. Uno, en la práctica, por regla general, se quedan con la tutela, o la defensa, y la sentencia. Pero entre esa acción de tutela y la sentencia hay muchas cosas. Muchas autoridades judiciales ofician a terceros o vinculan a otros sujetos, y esos sujetos se pronuncian. Como esto no es un trámite tan rígido, el accionante aporta documentos posteriormente y los accionados también. Y eso antes de que se dicte sentencia, incluso después de la sentencia o el amparo, ¿cierto? En el trámite de impugnación, llegan documentos y solicitudes. ¿Cuál es el consejo? Pidan el expediente, pues estén pendiente de solicitar acceso a todos los documentos que lo conforman, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a encontrar material muy útil, bien sea para representar a sus clientes o como accionantes o en la defensa. Esto me lo contó alguien que fue mi profesor, que ya no es profesor en un lugar que está un poquito grande, ¿cierto? En el tiempo ya tiene sus años, indignado. Me dijo, ve,
presentaron una acción de tutela por razones de salud. No había ninguna razón de salud. Nos absolvió en el primero. La acción de tutela. La persona impugnó. Quien, mientras resolvía el juez en segunda instancia, esta persona, a través de su apoderado inteligente y capaz, que sabía, o apoderada, no sé, no fue un caso mío, que sabía que en el trámite se pueden igual informar situaciones, amplió la información y dijo: no solo son temas de salud, yo soy cabeza de familia, de y el accionado nunca supo eso. Entonces, ¿qué hizo el juez en segunda instancia? Revocó y dijo: si bien el asunto de salud es discutible, lo que sí es protuberante y conocido es que era una persona cabeza de familia y ordenó la integro por eso. Estaba súper indignado: cómo van a velar el derecho de defensa. Y hay algo muy importante de eso. Yo sí pienso que ahí se violó un poquito la contradicción y defensa, pero la tutela no tiene esa estructura tan rígida. Entonces, por eso, cuando uno ve la sección de tutela, sobre todo en estabilidad laboral, es súper importante estar haciendo el expediente. Muchas veces, yo como defensor tengo la prueba de la defensa en la tutela que me entrega la otra parte. La historia clínica que yo no tengo, la historia clínica que me sirve a mí, donde dice: está sano, recuperable, no le dice ni siquiera lo que aportaste. Le aportan los servicios donde demuestran que vive con otra persona, porque la casa es de su cónyuge, compañero, y luego lo desconoce para un tema de cabeza de familia. Entonces, nota mental frente a esto: siempre pidan acceso al expediente completo. Y dos, sean accionantes, sean defensores, siempre revisen todos los documentos que aportan. Siempre. No olviden que la prueba es para todos. Entonces, si usted aporta cosas que no son muy buenas para su caso, pues el otro las habrá capitalizado. Hay un periodo probatorio que podría decretar el juez, eso no es tan común. Yo he visto que hacen llamadas, yo he visto que hacen ampliaciones y como una especie de interrogatorio y ofician a terceros. El fallo de la acción de tutela debe proferirse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la admisión de esa acción de tutela, y lo que implicará es que haga un análisis de si hay un derecho fundamental violado o no. Ese fallo, ¿cómo se notifica? Normalmente el decreto 2591 dice que por el medio más expedito, inicialmente ese fallo se notifica por correo electrónico y tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto en caso de que se impugne? El efecto que se imprime la sentencia impugnada es devolutivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ese fallo tiene el efecto devolutivo cuando se impugna? ¿Quién me cuenta? Isabel. Bueno, Puede ser devolutivo, puede ser hay tres efectos: suspensivo. suspensivo, diferido y devolutivo. Devolutivo que continúa, pues que no se levanta de una vez el... ¿Cómo es? Fernanda. Pues es que el devolutivo significa que no se suspende. Y eso significa, porque el suspensivo Que no es... deja sin efectos del primer fallo. Exacto. Sí, Es decir, continúa. que la providencia se cumple hasta tanto el juez en segunda instancia, ¿cierto? Luego la impugnación se conoce, pero se cumple. No se suspende la decisión proferida por esa autoridad judicial. Entonces, el fallo en materia de tutela tiene el efecto devolutivo en principio, y eso es muy importante si algún día también están en un juzgado, y es que entiendan ese alcance de su fallo, porque si el abogado o la abogada está detrás de esa acción de tutela, le solicita su cumplimiento, usted como autoridad judicial tiene que iniciar el trámite de esa carta.
porque el efecto devolutivo implica que esa sentencia se cumpla. Entonces usted no está muy seguro de amparar, no ampara, ¿cierto? Usted ampara seguro, ¿cierto? Porque sabe que si es el caso va a cumplir. Nosotros en la oficina con el tema pro bono acompañamos algunas situaciones que no son necesariamente el derecho laboral, como acompañamiento a menores, ¿cierto? Sus padres, frente a temas escolares y otro tipo de asuntos cuando hay discriminación, entre otro tipo de áreas. Y tuvimos en un municipio de este departamento un caso donde una niña X, la niña no le gustaba vestirse de determinada manera, no le gustaba, pero no le gustaba en ningún escenario, ni en su vida escolar, ni en su vida personal, no usaba falda, no sé por qué, ¿cierto? Pero no usaba falda. Ella tenía un cuento con eso y no le gustaba usar faldas, nunca usaba faldas. Y en un colegio de un pueblo, ¿cierto? Un municipio más alejado de la ciudad, pues es muy común hacer unos uniformes específicos. Y como las costumbres son tan tradicionales, pues hay que usar X uniforme. Entonces, la niña había ido con sus padres en algún momento al colegio, ella no usa falda, ella no se siente segura, ella no, y en su espacio personal había actas de eso, y el rector de ese colegio le había dicho, sí, no hay problema, entonces la niña iba de sudadera. Cambia el rector y la empiezan a tratar de obligar a ir de falda, como no hay falda, pasan de clase, como no hay falda, la discriminan los otros profesores, empiezan a decir, ella grabó, súper inteligente, que si se creía niña, y a tratarla de una manera discriminatoria solo por el hecho de que no se sentía como una falda. Entonces nosotros acompañamos a su familia, y no solo a ella, sino a los hermanos. Eran tres. Pues por causa de ella, como ella se negaba, era una niña con convicción, empezaron a matonear los profesores a los dos hermanitos, entonces los sacaban a los tres de clase. Y los niños, y nunca niñas, niños, menores de 14. Ella tenía 14 y los otros tenían como 11 y 10. Entonces los sacaban de clase y los estaban desescolarizando. El fallo fue muy contundente, ¿cierto? Obviamente el amparo, un colegio público, entonces compulsaron copias incluso. Y cuando salió el fallo tenía ese efecto devolutivo, ¿cierto? Entonces nosotros salió el fallo a favor, ordenándole al colegio y al rector a abstenerse de hacer actos discriminatorios de acoso escolar, permitirle libre desarrollo de su personalidad, ingresando al colegio con el uniforme, que se sienta más cómoda, ¿cierto? El que sea, se respeta el uniforme, pero con el que ella pueda ir, que se sienta más cómoda, y evitando que hubiese actos, porque eran superbuenos de la parte de ellos, actos de hostigamiento frente a ellos. Entonces salió la sentencia, ellos impugnaron, y pasaron como 3 días, y no los dejaron entrar a clase, entonces yo le mandé un oficio de cumplimiento, indicándole pues, el eventual desacato y el fraude de resolución, aparte de todo que es un delito y que lo digo mandar a la oficina. Y me dijo que ellos habían impugnado y que el fallo no cobraba efectos. Esto para indicarles que el efecto es devolutivo. El juzgado, que no juzgado canal de después de que yo mandé la constancia de cumplimiento de todo el día. Un día no está esto, le mando ya copias a la Secretaría de Educación para que inicien disciplinario y si le inicia se le compulsa a la Fiscalía para que le hagan el proceso penal por fraude de resolución judicial. Un día. Y esto para entender que el efecto es devolutivo, ¿cierto? Si la sentencia dice eso, se cumple. Si usted se hace el loco o la loca frente a ese fallo, tenga en cuenta que puede iniciarse el trámite de incidente, de desacato de la orden de la autoridad judicial, aparte de que eso es un tipo penal que es fraude a resolución judicial. Bien, la impugnación. Si usted está inconforme, a pesar de que eso sea devolutivo, tiene 3 días, dentro de los 3 días siguientes a la notificación son hábiles para impugnar ese fallo. Las tutelas, no, las acciones de tutela y sus fallos
no se apela, se impugna. El término medio de control que trae el decreto se llama impugnación. Y tiene 3 días, como lo establece el artículo 33 del decreto 2591 del 91. Ese trámite de la impugnación, ¿qué va a implicar? Que se remita al superior jerárquico funcional, es el nombre más preciso, dentro de los 2 días siguientes a esa impugnación, y el superior funcional tendrá 20 días, que son hábiles, como 3 siglos, para proferir su decisión. Eventualmente puede haber, después de ese fallo en segunda instancia, solicitud de revisión ante la Corte Constitucional. La próxima clase vamos a hablar de vamos a hablar un poquito de ese trámite de revisión, cómo se solicita, para que ustedes tengan la idea de cómo hacerlo. Ustedes pueden jugar ese valor, y vamos a hablar un poquito del desacato para terminar con la acción de tutela y luego iniciar con las prestaciones económicas. ¿Listo? Jóvenes, libres. Ya me lista.